debe tener dinero y un cuarto propio para poder escribir. Y eso, como verán, deja sin resolver el problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la ficción. Bueno, esto que dice Virginia Woolf es muy importante porque nos hace pensar en cuáles son los roles de género que históricamente han sido otorgados a las mujeres y a los varones, por otro lado, y en qué lugar quedan los trabajos intelectuales, los trabajos creativos, entre ellos la literatura, la cultura, el arte, para una mujer de la cual el mundo, la sociedad espera que se dedique a otro tipo de actividades. Por ejemplo, la maternidad, por ejemplo, el cuidado del hogar, o tareas, bueno, más entrado el siglo XX, ya se le permiten otro tipo de roles, pero en general hay actividades que son feminizadas y hay actividades a las que por los roles de género de la sociedad, las mujeres no podemos acceder, está mal visto, es raro. Por supuesto eso se está rompiendo ahora, pero en el momento en el que Virginia escribe, es importante decir esto, que es que las mujeres no tenemos plata, que necesitamos plata para poder sentarnos a escribir, ¿no? Y necesitamos un cuarto propio. Eso quiere decir 4 paredes donde los hijos no se metan, donde el marido no venga a pedirme que le planche la camisa, ¿no? El anciano de la casa no venga a pedirme que le dé un remedio, qué sé yo, ¿no? Entonces, con este panorama, la escritura femenina, que además, este tipo de escritura que problematiza la propia vida de las mujeres, es sumamente trascendente, porque no es una escritura sobre otras cosas, es además una escritura femenina sobre la propia vida de la mujer. Y además con un afán que es el de transformar esa vida. Y esta propia vida es aparte de los aspectos íntimos de las mujeres. Porque acá más o menos podemos hacer, seguramente acá muchas conocen la distinción entre la primera, la segunda y la tercera ola de los feminismos, pero es importante esta línea histórica, de este pensamiento tan complejo y esta práctica tan concreta que son los feminismos, analíticamente se dividen en olas, se llaman, ¿no? Como olas históricas. La primera es caracterizada por algunas y algunos como la que podemos identificar como la de las sufragistas, o la que comienza con la Revolución Francesa, que es el pedido de derechos sociales, políticos, ¿no? Económicos para las mujeres, el pedido de educación, que las mujeres puedan tener el mismo acceso a la educación. Todo esto es lo que se llama la primera ola. Por ejemplo, tenemos ahí en medio de la Revolución Francesa algunas mujeres, por ejemplo, una que lo voy a pronunciar mal porque no sé francés, pero es Olympe de Gouges, del Gouges, no sé, que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, que al poco tiempo es asesinada, es la guillotina, ¿no? Digamos, este camino es muy largo de esta primera ola de pedir derechos sociales, económicos, civiles para las mujeres. Ahora, la segunda ola, que algunos caracterizan como a partir de los años 60, ya empieza a meterse el interés en la vida, digamos, privada, íntima de las mujeres, o de la mujer. Y acá es cuando entramos, que entra este universo de estos libros que tenemos hoy acá, ¿no? Que es la idea de, que habrán escuchado, lo personal es político, ¿no? Cómo politizo, cómo complejizo, cómo pienso mi privacidad, mi intimidad, como algo de interés público, de interés político, y atravesado por el mismo sistema de opresiones e injusticias que hace que, por ejemplo, una mujer no pueda votar, ¿no? Entonces aparece ahí, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero también acá en nuestra región, la pelea por los derechos sexuales y reproductivos, bueno, y todo este complejo pensamiento, por ejemplo, sobre la maternidad, ¿no? Bueno, ahí aparece también a complejizarse cuál es la mujer que piensa el feminismo. ¿Hay un solo tipo de mujer o hay varios? Tenemos que pensar en mujeres, en plural, y entonces ahí empieza la discusión de si es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, si es lo mismo una mujer heterosexual que una mujer lesbiana,
si nos aquejan los mismos problemas, si las opresiones las vivimos de la misma manera, si tenemos la misma cantidad de plata, por qué sucede eso, bueno, y luego viene la tercera ola, que es cuando explota ya todo esto, y podemos pensar en feminismos, por ejemplo, postcoloniales, más locales acá en la región, bueno, no tiene mucho sentido meternos ahí, pero yo quería entrar por esto de se politiza la intimidad, inclusive los vínculos entre las mujeres mismas, ¿no? El vínculo entre nosotras, que somos oprimidas por el mismo sistema, es muy importante ese vínculo porque puede hacer la diferencia absoluta entre una situación, por ejemplo, de violencia y la posibilidad de salir, ¿no? El vínculo entre las mujeres. Y esos vínculos que todos estos libros plantean como solución a algo. El vínculo entre mujeres, cis o trans, que sacan al hombre del centro, ¿no? Y hacen este movimiento de esta palabra que se usa tanto ahora, que es empoderamiento femenino, el empoderamiento de esa sujeta que estaba en situación de inferioridad, ¿no? O de dependencia. Entonces hablamos de hermandad, de sororidad, esto lo vamos a ver más adelante. Digamos, pero el vínculo con una mujer en determinadas situaciones puede ser la gran diferencia, ¿no? Y todos estos libros hablan de eso. Pero bueno, estos libros de lazos, como lo nombré yo, no siempre son lazos armónicos, todas nosotras lo sabemos, porque todas experimentamos la sensación todas experimentamos vínculos, todas somos hijas, por lo menos, no todas somos madres, yo por ejemplo no soy madre, todas somos amigas de alguien, etc. Todas sabemos la complejidad que tienen esos vínculos y que muchas veces sacan chispas, ¿no? Por eso esta idea de lazos y chispas. Y además, como esos vínculos, estos lazos que tenemos, siempre también están atravesados por expectativas que se tienen sobre nosotras, que se tienen sobre nosotras en singular, pero sobre las mujeres en general también, ¿no? Sobre cómo debemos ser, cómo debemos mostrarnos, a qué debemos aspirar, cómo debemos lucir. Hay esta idea de que algunos llaman como el eterno femenino, esta idea de que hay una esencia de lo femenino que debemos encarnar, ¿no? Que si no sos femenina es un problema. El nombre de la francesa, sí, el nombre lo sé, pero no sabía pronunciarlo, soy horrible pronunciando francés. Bueno, entonces vamos a entrar directamente, yo quería hacer esta introducción porque todo tiene su contexto. Perdí el libro. Ningún libro lo trae una cigüeña, así que por eso quería hacer la introducción esa de dónde venimos y qué vendría siendo la segunda ola donde se inscribe este libro. Podría sonar así, Olympe de Gouges. Gracias. Olympe de Gouges. Bueno, como les contaba, este es un libro escrito en 1976, El nudo materno, por una autora que es periodista, ensayista, estadounidense, y que es una especie de diario íntimo que escribe ella luego de su segunda maternidad. Es lo que algunos llaman autoficción, es como una novela escrita a partir de la autobiografía. Es un libro que yo lo recomiendo mucho, si después de no sé si ya lo leyeron, El nudo materno. Si no lo leyeron, lo editó acá en Argentina, Las Afueras, o sea, lo editó no en España, pero se consigue acá en Argentina, editorial Las Afueras. Es un libro muy lindo para pensar la complejidad de la figura de la madre, de también todas esas expectativas que hay depositadas sobre la maternidad, sobre la idea de buena madre, ¿no? De ser una buena madre. ¿Qué es una buena madre? Que no tiene fisuras, que es incondicional a sus hijos, que disfruta, ¿no? Que nació para ser madre, la maternidad como destino, que disfruta de sus hijes, de sus hijos de forma absoluta, sin fisuras, ¿no? Bueno, y acá es donde aparece esto de lo personal es político,
la chica que hace el prólogo, que es una filósofa española, dice, lo personal es político, especialmente cuando se trata de sacar a la luz algo que ha sido ninguneado. ¿Qué es lo que ha sido ninguneado? Dentro, por ejemplo, de la tradición del pensamiento y de la literatura, la complejidad de la maternidad, ¿no? Entonces, sacar a la luz esta complejidad de la maternidad, yo ahora voy a leer fragmentos en los que vamos a ver que da cuenta de una maternidad incluso cruel. Eh, entonces, ese acto de mostrar lo que permanecía oculto es político, van a decir muchas autoras. Y también como que presenta esa madre, que es ella misma, Jane Lazarre, Jane, como una persona de absoluta vulnerabilidad, ¿no? También tenemos el imperativo de no mostrar las vulnerabilidades, bueno, acá está mostrando como una madre vulnerable, dependiente de los demás, porque asume que sola no puede, que necesita construir, superar esta también fantasía que se construye en torno a las mujeres, que es la idea de la autonomía, que una mujer moderna es una mujer autónoma, que lo puede todo sola, ¿no? Y trabaja y estudia y tiene hijas y no sé qué, y no sé qué. Bueno, ella plantea, bueno, hay formas, hay que asumir que necesitamos construir formas de interdependencia, o sea, de depender de otros, asumir que necesitamos de otros y de otras, pero que esa dependencia puede ser sin opresión, porque que no sea solamente la dependencia del marido que nos da plata, la dependencia del padre, la dependencia del jefe, ¿no? Siempre lugares masculinos, ¿no? ¿Cómo podemos construir dependencias, interdependencias, que no sean, que no nos pongan a nosotras mismas en un lugar de inferioridad, ¿no? O de opresión. Y entonces se anima a plantear todo esto de la incertidumbre en torno a la maternidad, por ejemplo, dice, eh, la mujer que hace el prólogo, dice, trae un fragmento de la novela o del libro, que es, la protagonista se encuentra con una amiga que está en la misma situación de ella, las dos tienen un hijito de 1 año aproximadamente, y están, las que son madres lo deben saber, en un momento como de crisis total, de no sé qué hacer con esta vida que tengo nueva, cómo manejo esta situación. Entonces ella le dice a la amiga, yo daría la vida por él, prefiero morirme a perderlo. Habla del hijo, ¿no? Supongo que esto es amor, dije, estremeciéndome, y después nos echamos a reír. Pero ha destrozado mi vida, y solo vivo pensando en cómo recuperarla, dije para terminar. Porque sin la segunda parte de la frase, la primera era una pérfida mentira, una mentira que jurábamos desterrar para siempre. Y la amiga le contesta, estoy deseando que llegue mañana para que te ocupes tú de los niños, me confesó, pero me da terror dejarlos. Asumimos que las frases tendrían siempre dos partes. La segunda contradecía aparentemente la primera, pero su unidad estaba siempre sujeta a nuestra capacidad cada vez mayor de tolerar esta ambivalencia, pues el amor maternal trata precisamente de esto, de una ambivalencia. Y habla del mito de la maternidad. Hoy día somos testigos de numerosos intentos de romper el mito de la maternidad, como circunstancia idílica. Bienvenidas sean estas grietas en una ideología que ha hecho mucho daño. Pero lamentablemente el nuevo relato que se está construyendo oscila a menudo entre la banalización, esas malas madres que parecen superar el exquisito sufrimiento maternal, reconociendo que se les olvidó la fecha de cumpleaños, porque dice, claro, como ahora a veces como que se habla frívolamente de las malas madres como, ay, como es tan independiente que se le olvida la fecha de cumpleaños, o que odian hornear bizcochos, y la erección de un nuevo mito, el que se construye a base de madres arrepentidas o no madres convencidas, en el que la maternidad aparece como una trampa desagradable y que tiene el efecto secundario de arrinconarnos a las demás en un mundo de supuestas buenas madres, en el que no habría lugar para el arrepentimiento, para el sufrimiento.
dice, frente a estas visiones más o menos simplistas, el nudo materno nos enseña que ser madre es lo mejor del mundo y es también lo peor del mundo. Medio terrible, ¿no? Bueno, habla del mito de la buena madre. La autora misma dice, pese a que las mujeres se distinguen unas de otras igual que los hombres, pese a que hemos desarrollado personalidades diferentes a través de nuestras innumerables y diversas experiencias, pese a que hemos nacido cada una con un temperamento propio, sigue predominando la imagen de la buena madre, una imagen imperante en nuestra cultura. En su peor faceta, la imagen de esta madre es una reina tirana poseedora de un amor prodigioso y un masoquismo asesino que ni una sola de nosotras emula ni pretendería emular. Pero incluso en su mejor faceta, la madre es una persona normal con sus limitaciones y no la contenedora del vasto tesoro del potencial humano que origina y alimenta este mito cultural. Es fuerte y discreta, generosa y desinteresada, poco exigente, poco ambiciosa, es receptiva y tiene una inteligencia media y práctica. Tiene un carácter tranquilo y sabe controlar perfectamente sus emociones. Ama a sus hijos completamente y sin fisuras. La mayoría de nosotras no somos como ella. Esto es lo que dice Jane. Todo esto que les comenté está nada más que en el prólogo y la introducción del libro, y ahora nos vamos a meter de lleno en uno de los comienzos más tremendos del libro que yo recuerdo, que es ella narrando su propio parto. ¿Quieren contarme en el chat si son madres o si tuvieron partos? Porque no es lo mismo tener un parto que ser madre, ¿no? No. Un no, digo no soy, no. Aquí madre de dos, acá una madre. Sí, 2 partos y 2 abortos. No. Soy mamá de 2 varones, no. Bueno, podemos decir que somos miti-miti, y las que han tenido son madres de 2. O sea, que han repetido la experiencia. Se han animado a repetir la experiencia. No soy madre, no. Sí, madre de 2 hijas, uno solo, yo solo uno, muy bien. Yo solo uno y quiere decir que no repetiría la experiencia o sí repetiría la experiencia. 2 hijas, Mari, cuando tuve fui madre adolescente. Bueno, el primer apartado del libro se llama Nacimiento, que es cuando ella cuenta el parto. Y empieza con ¿cómo se llama epígrafe cuando es? Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero un pequeño poemita de Adrienne Rich, que es una poeta, escritora también estadounidense, muy importante para las que quieren investigar maternidad. Yo no voy a hablar de sus textos acá, pero justo empieza con una cita de un poema de ella, así que se lo leo. Hay un libro muy importante de ella que se llama Nacemos de Mujer, que es desde la perspectiva feminista y lesbiana, es una lesbiana, un recorrido histórico por concepciones de las maternidades. Bueno, el poemita dice: este ojo no es para llorar. Lo que ve debe aclararse, aun cuando las lágrimas cubren mi rostro. Yo creo que hace referencia al ojo de la madre, ¿no? El ojo de la madre ve, no llora. Bueno, y les leo el comienzo del libro, que es como el momento en el que ella está antes de tener su segundo parto. Estaba aterrada. Llevaba 2 meses aterrada cuando parí por primera vez. Perdón, estaba aterrada, llevaba 2 meses aterrada. Cuando parí por primera vez hace 4 años, yo era inocente y aplacaba mis miedos con la idea de que el nacimiento era un proceso natural. Esta vez he sido más sabia. Los eufemismos fueron clínicos o místicos, ya no me pensaban como una losa. Mi única esperanza, a diferencia de las 24 horas de parto que padecí con mi primer hijo, era esperar que fuese más corto. La enfermera no dejó entrar a James para que me acompañara.
En ese instante se multiplicaron mis miedos. Los dolores seguían siendo soportables. La contracción fuerte llegaba cada 20 minutos aproximadamente. Pero en los intervalos la ansiedad me provocaba retorcijones y mi estómago estaba cada vez más tenso. Señal de que en 2 minutos me trasladarían al paritorio. Relájate y te dolerá menos, me dijeron, insinuándome que no había nada que temer, como si el origen del dolor estuviera en mi imaginación y no en mi propio útero. Pero decidí que lo mejor era afrontar la noche con un realismo inquebrantable. Antes de que mi marido volviera a atravesar el umbral de mi habitación, yo caminaba llorando de un lado al otro, no de dolor, sino de miedo. Durante las 3 horas siguientes seguí tumbada y sufriendo progresivamente a cada contracción, fingiendo que respiraba de manera rítmica a fin de ahorrarme la pelea con el obstetra. Al menos no arrojaba sin parar un vómito verdoso sobre los brazos de James como en la vez anterior. Dejé que me rasuraran el pubis, acoplado prácticamente contra la palma de la mano de la enfermera. Traté de sacudirme el miedo al dolor y a la muerte y me concentré en mi hijo y en mi hermana, cuya dependencia de mí siempre me ayudó a sentirme fuerte y a contenerme en los momentos difíciles. Estaba segura de que daría a luz a las 5 de la mañana. Una enfermera incluso apostó un bocadillo de atún a que iba a ser un parto como todos los segundos partos. Llevadero, por no decir fácil. En vista de ello, las 2 horas y 59 minutos de transición me acogieron de improviso, durante las cuales no dejé de gritar rogándoles que me abrieran por dentro o que acabaran conmigo para siempre. Seguramente reventé las venas de las manos de James de tanto apretar mientras las comadronas me sujetaban las piernas y yo me esforzaba en empujar la cabeza del bebé hacia la posición correcta. Me inyectaron pitocin para acelerar las contracciones, algo sobre lo que mis hermanas feministas ya me habían advertido. Aumenta el dolor y es menos manejable. Pero ¿qué más daba ya? Por lo menos terminarían antes y más rápido. Tenía ganas de que acabara, tenía ganas de estar viva, tenía ganas de que James regresara a casa con nuestro pequeño Benjamin, quien, no me cabía duda, se habría quedado traumatizado por la separación. De nuevo dejé que me suministraran de Merol, consciente de que toda posibilidad de controlar las contracciones se desvanecía en un segundo mientras entraba y salía de un duermevela vago y nauseabundo, sobresaltada solo por un fuerte dolor en el esfínter. Estoy muy normal. Es muy normal sentir presión en el ano en el segundo parto, joven, me dijeron, o por unos aullidos que provenían de muy lejos. Durante los 2 o 3 minutos de contracciones me percaté de que los aullidos eran míos, aunque escapaban de manera escalofriante de mi control. No chilles, me aconsejó amablemente la enfermera, o derrocharás la energía que necesitas para empujar. Y Dios bien lo sabe cómo deseaba dejar de gritar, pero era incapaz. Mi boca se abría por sí sola y emitía unos alaridos desesperados. No había vuelto a oír esos aullidos desde mi infancia. De pequeña enloquecía cuando creía oír a mi madre, que había fallecido debido a un cáncer, chillando dentro de mi cabeza, reventándome los tímpanos. Se me nublaba la visión, pero sentí el contacto del brazo de James. Deseaba que James me viese como una persona fuerte, madura, como él, y no como un ser confundido y exhausto, con la fuerza interior resquebrajada a causa de la presión que ejercía la maternidad. En la mesa de parto había perdido la fe en seguir viva. Temía tocarme la vulva o el ano y ver cómo mi mano chorreaba mi sangre preciosa. Hemorragia en la mesa de parto, oí como decía el doctor al salir de la habitación. Unas abrazaderas de hierro me cubrieron los antebrazos. De mis muslos colgaban unas mallas verdes. Tenía el pecho cubierto por una bata blanca de hospital y una máscara de cuero espantosa apretaba mi rostro. Solo mi vulva quedó al descubierto. ¿Me quieres así, Jamie? Empujá, dijo el doctor, y lo interpreté como si quisiera matarme. Tenía el culo abierto en dos y derramaba sangre sin cesar. Voy a inundar el suelo del hospital, pensé. Oí gritar a otra mujer a lo lejos. Parecía estar desmayándose entre gemidos de angustia. Cierra mejor la puerta. Nadie quiere oír esto, dijo el doctor. Empujá, dijo James. Obedecí, mientras pensaba. Adiós, cariño. No te das cuenta de que me muero, pero así es. Y nunca más estaremos juntos. El pozo negro del dolor me está engullendo. Esta vez no hay salida. Yo no podré cuidar de Benjamin, mi pequeñín. Solo sé que quiero morirme, no me importa, excepto por ti.
y entonces nació mi segundo hijo. Bueno, yo cuando lo leí por primera vez me re llamó la atención que sea tan crudo el relato del parto. Y pensaba también en todas las situaciones que hay, que bueno, que hoy podemos mencionarlas como situaciones de violencia obstétrica, ¿no? Como que hay mucho trabajo sobre los derechos de las mujeres en los partos, eh, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre los derechos de las mujeres en los partos, sobre los derechos de las niñas a no tener que ser madres de forma obligada, ¿no? Digamos, hoy tenemos un montón de herramientas para trabajar esto, bueno, pero narrativamente este relato del parto a mí me pareció durísimo, como dice una de ustedes, pero cada relato de parto que conozco es igualmente duro. Te da como, hay algo como de lo inconcebible y de lo también no está suficientemente narrado, eso pasa también, no está suficientemente contado, no está suficientemente puesto en la vida pública de las personas, ¿no? Bueno, a partir de ahí el libro, no todo es así de cruel, digamos, pero empieza toda la aventura de tener un bebito en la casa, cómo cambia la configuración familiar. Además, esta historia tiene una particularidad, bueno, que ocurre en Estados Unidos en la década del 70, la madre es una joven estudiante que está casada con un compañero de ella, el compañero de ella es negro, ella es blanca, viven en un condominio, en un consorcio de estudiantes, en general de estudiantes negros, entonces ella va contando a lo largo del libro también todo lo que implica estar embarazada, primero, en una pareja interracial, también lo que pasa con esa expectativa de que ella va a tener un niño negro, va a ser madre, es una madre blanca de un niño negro. Está bueno eso, todo como lo plantea, a ver si puedo leer un pedacito de eso porque a mí me gustó. Bueno, pero ella se tiene que quedar en la casa, ella renuncia a todo, digamos que le pasa lo que le pasa a muchas mujeres, que es que cuando, por supuesto, hay un momento de cuidados extremos del bebito, y después ella no puede, le cuesta mucho volver a retomar su vida. A ver, página 40. Éramos una entidad política, un hombre negro casado con una mujer blanca. Cuando Carla y yo volvíamos hacia la universidad, acá cuando estaba embarazada, no cuando ya había tenido. Cuando Carla y yo volvíamos hacia la universidad, yo tenía la sensación de que el bebé crecía dentro de mí y de repente me sentí como una auténtica negra. Mi amiga, que era negra, se burló de mi ingenuidad. Sin duda, su bagaje y el saber particular que éste le confería de pronto no tenían nada que ver conmigo. James y yo diferíamos en lo mismo, procedíamos de dos tradiciones totalmente distintas. Ella es una mujer hija de judíos comunistas en Nueva York, y él viene como de un barrio negro. Pero en aquel preciso instante, bajando por una calle repleta de personas que ignoraban asombrosamente el cambio que se producía dentro de mí, con una mano sobre mi vientre, yo era una negra como cualquier otra. Luego pensé en cómo reaccionarían los estudiantes negros de la facultad cuando se enteraran de que gestaba un niño negro. Me toleraban por respeto a James. En cambio, la mujer negra que convivía con un hombre blanco no gozaba de la misma generosidad. En cualquier caso, la mujer siempre era la reprochable. Bueno, me parece súper interesante eso, la particularidad. También en todo esto de cómo se va modificando su relación con ella misma, con el espacio que habita, con su hijo. También se va modificando la sexualidad con James, ¿no? Y por ejemplo dice: ahora, mirando al espejo a los pies de la cama y viendo mi cuerpo desnudo junto al de James, descubrí que mi conducto vaginal parecía un estropajo olvidado debajo de la pila de ropa.
No daba crédito a esa visión, a mi barrigón, a mis pechos, más voluminosos que nunca y con unos pezones que habían doblado su tamaño. Nadie me había explicado que iba a ser así, estaba escandalizada. Pero educada como todos en la hipocresía sexual, me apliqué para que James no se percatara de que lo último que yo deseaba era su dulce mano o su pene erecto. Disimulaba mi mirada tristona y fingía unos fuertes gemidos de pasión. Evidentemente no era la primera vez que participaba de esta farsa y me sabía el papel de memoria. Resoplaba y jadeaba para complacerlo hasta que de pronto me tiré un pedo. Y él soltó una carcajada. Esa risa, que antes podía haber sido un signo maravilloso de intimidad, ahora me sonó como algo humillante, exasperante, confirmando irrevocablemente la repugnancia que sentía hacia mí misma. Esto es después del parto. Me aparté de él y empecé a llorar desconsoladamente, presa de uno de esos ataques típicos de las embarazadas. Ah, no, esto es antes del parto, perdón. Empiezas a llorar por un incidente nimio o por lo menos concreto y acabas sollozando por cualquier cosa de la vida, pasada o presente, conocida o desconocida, personal o universal. El hombre se incorpora y te mira sobresaltado, mirando mientras transcurren las horas y tú sigues llorando. Al final te dice que sin duda es el embarazo lo que causa tamaña reacción, insinuándote que tu rabia o tu tristeza no tienen importancia. Y eso fue exactamente lo que dijo James después de que llorara durante una hora empapándole el pecho con mis lágrimas, reemplazando con ellas el sudor sexual, evaporado desde hacía rato. Entonces, de un fogonazo, mi tristeza se tornó en furia. Pasaron meses antes de volver a hacer el amor con alegría y placer. Bueno. A ver qué dice el chat. ¿El poema y lo que relatás es todo parte del nudo materno? Sí, es todo parte del nudo materno. El poema es una cita de Adrian Rich, que creo que alguien lo había escrito ahí arribita. Madre de 5. Bueno, Sebastián dice que ni aunque quisiera podría ser madre. Bueno, podría ser madre, Sebastián. Adrian Rich, acá. Alguien ya lo había puesto arriba. A ver, alguien comenta. Justo hoy leí a Margarita Rosa en Twitter, que cita, la imagen más asexuada que puede haber es la de la madre. Para algunos es insoportable la imagen de su mamá teniendo un orgasmo o sexo. La madre de uno no es una mujer. Madre es distinto de mujer. Es una santa monstruosa creada desde una visión eminentemente masculina. Sí, claro, de eso se trata, de poder entender que esa es la visión que hay que desarmar. Y que incluso es la culpable de todo también, la madre, digamos, de todo lo que el hijo, de todo lo malo que le pasa al hijo, de todo lo malo que le pasa a ella. Esta es la idea de mala madre, de que una madre que se sale de esta visión romantizada de la maternidad. Por ejemplo, ahí Jane dice en un momento, este texto es como todo, como si fuese un diario íntimo y reflexiones, ¿no? Todo el tiempo sobre el mismo tópico. Y todo en el ambiente, imaginemos, también de cierto feminismo o una población politizada, pensemos también en las luchas negras en Estados Unidos, todo en ese momento, 60, 70. Pensé que nunca debería haber tenido un hijo. Si al menos alguien me hubiera dicho en qué consistía, me lo habría ahorrado y ahora estaría a salvo. ¿De dónde había salido ese ser sin igual, de una fuerza titánica que bramaba incomprensiblemente y sorbía de mi pecho hasta consumirme? ¿Quién era él en realidad? ¿Y con qué autoridad se había ganado el derecho a dominar mi vida? Yo nunca podría ser una buena madre. ¿Acaso no era yo misma, con mi ansiedad traicionera, la que había creado un niño propenso a los cólicos? Los expertos tenían razón, pensé. Todos los bebés nacen siendo criaturas plácidas y felices. Normalmente es la madre la que lo hace mal. Trata de reprimir su injusto resentimiento y coge al bebé o con excesiva tensión o demasiada laxitud.
o bien lo coge constantemente, o no lo coge casi nunca, o bien lo deja llorar, o lo arranca de la cuna antes de que empiece a llorar, o bien lo sobrealimenta, o lo deja con hambre, o bien lo asfixia de tanto amor, o lo abandona con frecuencia. En definitiva, la mala madre es la única culpable. Bueno, está buenísimo porque ella empieza a descubrir todo este pensamiento que de alguna manera salva a algunas mujeres que se encuentran en la desesperación esa de sentir que hacen todo mal, ¿no? Pero narra muy bien la situación de ambivalencia respecto al hijo al que ama, pero a la vez siente que ese hijo que tuvo le desmoronó la vida, ¿no? Entonces lo ama, pero a la vez es el causante de sus angustias más grandes. Habla mucho de esa ambigüedad, de cómo hay un mito construido en torno a la maternidad como felicidad absoluta, y se hace cargo, ¿no? Complejiza esta cuestión eh, de amor-odio con el hijo. Que siempre termina como, o sea, ella siempre termina resolviendo como diciendo, bueno, pero no voy a decir que lo odio porque en realidad lo amo, ¿no? Como no lo voy a matar a mi hijo, o sea, está claro eso. Pero es muy interesante literariamente cómo va construyendo esa complejidad. Por ejemplo, dice, y cómo también ella para poder ver esto tiene que salir de sí misma, tiene como que verse desde afuera, como para soportar esta ambivalencia tiene que mirarse desde afuera, ahora vamos a ver cómo lo cuento. Dice, su boca, vulnerable e inocente, atrapó mi pezón y lo succionó con una ferocidad y pericia impresionantes, en un acto sublime de pureza. Nunca había estado en contacto con un instinto de determinación como aquel. En tan solo unos días de vida, los dos sentimos que el pecho era suyo. Mientras sorbía mi leche, mi yo interior se arremolinaba formando un pequeño nudo, acumulando intensidad, protegido por una caparazón, alejándose cada vez más de los cambios que me había traído este niño que estaba separado de mí y a la vez formaba parte de mí. Temerosa de que invadiera mi vida por completo, trataba desesperadamente de poner límites. Sin embargo, lo apretaba contra mi cuerpo y acariciaba su piel suave, imaginando que todavía éramos la misma persona. Observé con atención ese yo interior, a la niña mujer que en el pasado había conformado toda mi identidad, contra la que había luchado para entenderla, amarla, liberarla. Ahora la miré de cerca y la desterré. Bueno, ahí yo veo como tenía a mi bebé en brazos, después de saciar su hambre a veces se quedaba dormido. Permanecía impasible durante horas, mirándolo fijamente, comparando sus deditos de los pies con los míos, reconociendo a mi hermana en la comisura de sus labios, adivinando en la forma de su torso al cuerpo del padre. Cada rasgo de su rostro, como en una antigua fotografía borrosa, me remitía a los míos. En otras ocasiones, durante o después de la lactancia, el bebé lloraba y gritaba. Lo mecía por la casa, arriba y abajo, sumándome a sus llantos por mi propia ineptitud, excusándome por mi carácter ansioso y agitado, exactamente lo opuesto a lo que haría una buena madre. A veces lo odiaba porque me rechazaba rotundamente. Cállate, si no te callas me pego un tiro, gritaba. Entonces introducía mi pezón en su boca a empellones y él se apartaba con una expresión de dolor en el rostro. Lo dejé en el cochecito para no dañarlo más con mis tentáculos venenosos y me acurruqué en el sofá después de cerrar la puerta inútilmente para ahogar sus gritos, tapándome los oídos, gimiendo sin saber qué más hacer. Mientras, en el rincón de mi escritorio, mi máquina de escribir y mis cuadernos de notas cubiertos de capas de polvo se burlaban de mí. Ella todo el tiempo está también angustiada porque tenía como la intención de tener una carrera de escritora, que finalmente es obvio que la tuvo, pero bueno, en ese momento cada llanto del hijo y cada angustia del hijo que ella no puede calmar es como alejarse cada vez más de ese deseo. A ver, acá hay varias comentando libros. Eso es muy habitual. ¿Qué te pasa a vos que el bebé llora? ¿Qué te pasa a vos que el bebé se enferma? Es devastador en todo sentido. Sí, tal cual.
Apegos feroces de Gornick también, recomiendan un libro. Creo que la ambivalencia aparece en la mayoría de los vínculos, sí. Pero bueno, digamos que en la maternidad es algo que no se permite tanto, ¿no? El discurso de ambivalencia. Una tiene que estar 100% feliz de ser madre. Sí, pareciera ser que no vale para el vínculo materno, tal cual. El estrago materno es otro libro muy bueno, dice alguien, dice Lorena. Lucía dice que se tiene que ir, que disculpas, muy bueno, y ojalá haya una grabación. Me parece que no hay grabación, pero podés volver la próxima, Lucía. Bueno, y toda esta primera parte del libro es sobre, digamos, como la cuesta arriba, que es los primeros meses, y cuán alejado está cada vez más el placer, del bendito placer de la vida armoniosa y familiar, ¿no? Y medio como que empiezan a aparecer unos personajes que son las otras madres, otras mujeres, ¿no? Y esto que hablábamos al principio del el vínculo con otras mujeres como alguna posibilidad de romper con la cadena, con el círculo vicioso, ¿no? Con ese lugar de culpa, encierro, más angustia, no puedo salir, bueno, como aparece la mujer como, primero aparece personificadas en otras esposas de los estudiantes de universitarios, eh, sobre que aparece este contraste entre la madre que asume que la complejidad es un asunto ambivalente y la madre que lo niega, ¿no? Entonces, por ejemplo, se encuentra, aparentemente hay unos grupos que no son los grupos de concienciación, que son los que vamos a hablar más adelante, que son muy importantes en la historia del feminismo. Hay unos grupos como de mujeres medio de autoayuda, y se encuentra ella cuenta, está en su casa y dice, una mañana una madre del grupo me llamó a casa. Benjamin llevaba 5 noches durmiendo muy poco. Cada tarde, nada más sentarnos a la mesa con James, Benjamin empezaba uno de sus episodios de llanto irritante, aullando agónicamente durante 3 horas. Nos turnábamos para pasearlo por la habitación, acunándolo, cantándole, pero apenas funcionaba. Después de 3 horas de desdicha, el niño, exhausto, se dormía un rato. Esos días interminables mientras James estudiaba en la universidad no hacía otra cosa que mecer a Benjamin de un lado al otro tratando de apaciguar su dolor. ¿No es ser madre lo más maravilloso que has hecho nunca?, me preguntó esa mujer al teléfono aquella mañana. Pues no, respondí, conteniendo las lágrimas. De hecho, me siento triste y agotada, dije tapándome la boca con la mano para detenerme antes de que fuera demasiado tarde. No digas eso, dijo la mujer prudentemente. Y no dije nada más. Así dejé de reunirme con el grupo. Me había convencido de que era la única madre del mundo que sentía odio hacia un niño al que amaba. Ah, está muy clara la situación de ambivalencia. Sentir odio hacia un niño que amaba, ¿no? Bueno, yo no soy madre, por ahí en algún momento lo sea. Las que son madres, díganme si lo superan en algún momento. Pero bueno, es interesante porque aparecen algunos, por supuesto, bueno, hay otro, el siguiente apartado se llama Madres y Padres, que es todo el universo de desigualdad que hay entre ser una madre y ser un padre, ¿no? En términos de quién cuida, quién alimenta, eh, quién alimenta, ¿no? Como todo lo que conocemos también como división sexual del trabajo, ¿no? ¿Qué cosas hacen las mujeres y qué cosas hacen los varones? Como sabemos, esta mujer se tuvo que quedar en la casa a cuidar al bebé y el marido siguió estudiando, siguió trabajando, ¿no? Cómo hay en las mujeres una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados de las demás personas. Eh, bueno, que eso está por suerte trabajándose un montón, ¿no? Y está medido, las mujeres hacemos el doble de trabajos en la casa que lo que hacen los varones, y esto por supuesto eh, tiene mucha más
importancia en estos momentos donde hay bebés tan chiquititos, ¿no? Pero bueno, empieza a ver cómo ella empieza a desgranar ahí todo lo que hay en ese tejido que provoca que ella esté sintiéndose tan mal, porque digamos, si el reparto de tareas fuera más justo, más equitativo, ¿no? Quizás ella no se sentía tan cargada con ese bebé. Pero bueno, la maternidad es un destino deseado supuestamente para todas las mujeres, ¿no? Es lo que deben hacer, ellos hacen las buenas madres, ¿no? Hay toda una construcción que algunas llaman patriarcal, para que nos sintamos obligadas a asumir esta tarea que para muchas no es tan gratificante. Entonces ella dice, bueno, hay división de tareas. Por ejemplo, se ve muy claramente cuando sale con el bebé a jugar a la plaza que hay abajo como, no sé, yo me imagino que es como un complejo de edificios, como si fuesen unos monoblocks, y hay en el medio una plaza. Entonces las mujeres bajan a la plaza a jugar con sus hijos a la mañana para que se distraigan. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, queda tiempo. Son las 9 de la mañana. La nieve reluce sobre el paisaje montañoso y me siento en un banco. Estoy sola. No se oye nada. Benjamin, acostado en su cochecito y envuelto en varias mantas de colores, aprieta los párpados deslumbrados por el brillo de la nieve. El aire lacerante amortigua su intensidad. Pronto caerá dormido. Las familias que se ocultan tras los enormes ventanales de los edificios del complejo están en silencio. Ahora vislumbro unas luces detrás de las cortinas. Los maridos salen, uno a uno, asomando solo dos ojos enmarcados por un gorro y una bufanda, envueltos en unos abrigos que no les abandonarán en todo el día. Dos ojos muy abiertos, luminosos y llenos de esperanza. Algunos me saludan mientras bajan las escaleras con aire cansado, de camino a las magníficas torres góticas que se divisan a lo lejos. Las mujeres y los niños se quedarán en sus casas durante 1 hora y media. A las 10:30 saldrán de sus rediles. Los niños jugarán un rato en la nieve, en el patio resonarán gritos de peleas y alaridos de júbilo propios de los pequeños. Las madres echarán de vez en cuando un vistazo desde la ventana para comprobar que todo esté en orden o tal vez saldrán a refrescarse. Nos estremeceremos del frío al saludarnos y comentaremos algo acerca del tiempo o del bebé. Pero sobre nuestros maridos no diremos absolutamente nada. Ellos, que hasta que caiga la noche no regresarán a casa para ayudar con los niños empapados, helados o malhumorados, y de nosotras hablaremos menos todavía. Para los hijos, para los hombres ausentes y para nosotras mismas, solo somos madres. Soy la madre de Benjamín, y en unos minutos voy a dar los buenos días a la madre de Matthew. Sentada, contemplo los ventanales, deseando que no salga nadie, convencida de que Benjamin y yo soportaremos el frío y las sensaciones ásperas que se empeñan en surgir a flote cuando estoy en entornos apacibles durante un rato más. Sin embargo, la sensación de independencia tan inspiradora y agradable que me invade aquí en la nieve se transforma en una soledad terrible en el momento en el que entro en mi piso. Cuando el frío me vence y ya no puedo seguir inmóvil sentada en el banco, me levanto y paseo como el recluso que sale a hacer ejercicio en las horas asignadas y da vueltas en círculos por el patio. Bueno, acá se ve, ¿no? Como esto del varón se va, nos deja sola a la mujer, toda esta angustia que genera. Crece el bebé y crece la madre también, en el mejor de los casos. Vas desarrollando autonomía, te vas dando más espacio. Frente a más independencia del niño, más alivio para la madre y más oportunidades para ser mujer. A ver, quizás se modifican las dicotomías, se complejizan, porque hijes grandes, problemas más grandes. Ahí va. Por esto dice, si alguna vez, la pregunta que yo hice, si alguna vez se termina eso. Amor, aburrimiento, dependencia, independencia. Cuando no piden teta, a veces ahogan con preguntas sobre cosas que ni nosotras sabemos. Hay otro punto que ella acá me parece interesante, que es pensar, no sé si hay alguna que es de ustedes que es arquitecta o geógrafa, algo así, que es pensar cómo hay una disciplina que se llama urbanismo feminista, está también arquitectura feminista, que es pensar cómo
se diseñan las casas, los edificios, las ciudades, las calles, sin poner el eje en las necesidades, por ejemplo, de las madres, de las mujeres, de quienes transitan realmente las calles o quienes habitan realmente esas casas, ¿no? Como lo que dicen es que se diseñan estos espacios en función de una idea, como si fuese una idea solamente pensando en lo funcional, en que funcione, pero esa supuesta funcionalidad lo que esconde es que está pensado en realidad para una posición neutral, como si no fuese para varón o para mujer, pero ese neutro en realidad está pensado en la vida de un varón, un tipo que circula a la ciudad, que por ahí transita en auto, ¿no? Y cómo las casas también están diseñadas sin pensar en las comodidades y en las necesidades, por ejemplo, una familia con muchos hijos chiquitos, ¿no? Entonces, ella dice, todos los pisos son iguales y dan a un patio central circular. Para poder vivir en este complejo, tienes que estar casada con un estudiante y tener hijos. Es obvio que el famoso arquitecto que los diseñó nunca vivió aquí con sus hijos. Está lleno de rincones por los que los niños puedan desaparecer corriendo en cualquier momento y de cornisas peligrosas y pronunciadas por las que pueden trepar. Para salir del complejo estás obligado a bajar unas escaleras larguísimas o a subir una colina empinada. Por lo tanto, arrastrar un cochecito desde aquí hasta la calle solo es posible a base de un enorme y vertiginoso esfuerzo. Bueno, y describe cómo es el lugar donde vive y cómo esa arquitectura, cómo está armado el edificio, dificulta aún más la tarea de la maternidad y de cuidar a los demás, ¿no? Por ejemplo, pensemos en, no sé, una madre con dos hijos, que tiene que por el reparto de tareas, por esta división sexual del trabajo, es ella la que se ocupa de hacer las compras, de cocinar, ¿no? Y de todo esto. Pensemos si tiene que ir hasta el mercado más cercano a 4 cuadras con los hijos, traer 4 bolsas del supermercado, si era tan difícil en el recorrido poner lugares donde apoyar las bolsas, por ejemplo. Digamos, eso es un ejemplo que ponen típico de que las ciudades no están construidas pensando en las necesidades cotidianas de las mujeres que ocupan esos roles, ¿no? ¿Qué diferente sería tener un lugar donde apoyar las bolsas cuando vas al supermercado, ¿no? Algo tan simple. Bueno, pero eso son cosas que se piensan y que hay ciudades que trabajan en adaptar con perspectiva de género las ciudades. Bueno, medio como que se me hizo un poco tarde, pero a ver, no quería dejar de decir que ella, una de las formas que encuentra de destrabar esta situación es sumándose a un grupo de concienciación, se llamaban en ese momento, eh, que eran grupos de mujeres. Por ejemplo, ella se hace amiga de una chica que la invita, donde las mujeres pueden hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y pensar soluciones. Por ejemplo, ella pone el flyer, ¿no? Como el papelito que entregaban en la calle para que más mujeres del complejo se sumen a charlar, no solo mujeres madres, y pone el flyer, dice, ¿cansada de ser la madre de o la esposa de? Ven a casa de Jane Rosenthal el lunes por la noche. Di lo que sientes de verdad. Constitución de grupo de mujeres. Bueno, esto es como, ¿no? Como un grupo, digamos, feminista, que para ella es muy importante porque ahí empieza a darse cuenta que necesita recuperar su autonomía, que además dice algo muy lindo, que es como que en los diálogos con las otras mujeres se comparten. Por ejemplo, una se puede desahogar y dice, puedo liberar el rencor de ella regalándole el mío. O sea, yo puedo, al demostrar mi rabia por esta situación, ayudarla a destrabar su rabia a ella. Bueno, después le pregunta por qué Benjamin la quiere, si ella es una madre tan loca también, porque obviamente como que se encuentra en situaciones donde no lo soporta más.
Y bueno, hasta que aparece la idea de buscar una niñera, entonces toda la discusión de si la niñera va a ser una asesina o qué, si voy a dejar a mis niños con otra persona, cómo tiene que ser esa persona, ¿no? Toda esa discusión también con el marido, todo el conflicto con el marido, ay, que dice algo como... ella dice, si me entrego completamente a la maternidad, me tengo que separar. Algo así, a ver. Si me entregaba enteramente a la maternidad, tarde o temprano acabaría dejándolo a James. Porque dice, compara esto de cómo es ser padre y cómo ser madre, y dice, si me daban a elegir, prefería ser padre antes de ser madre, ¿no? Eh, y él le dice, yo no soporto más este conflicto, haz algo, lo que sea. Mira, yo trabajo muchas horas al día y aunque no me importa regresar a casa y cuidar a Benjamin, sí me importa pasar el resto del día discutiendo con vos. Pero cada vez que intentaba comentar con él si hacer una cosa o la otra, acabábamos peleándonos. Yo detestaba eso tanto como James, pero era tan incapaz como él de evitarlo. Bueno, finalmente el padre de ella se viene a vivir con ellos y es un tipo que parece que se está deconstruyendo, ponerle para decirlo de alguna manera, entonces le viene muy bien y se dan cuenta, ella, citando a nuestra compañera Virginia Woolf, que necesita dinero propio y un cuarto propio para volver a su ansiado sueño de ser una escritora y volver a la universidad. Entonces, lo que hace es buscar una guardería, que es muy difícil conseguir una guardería. Ustedes saben que las que son madres sobre todo, pero bueno, hay muchos estudios del impacto de género, de la desigualdad de género que tienen que ver con los pocos espacios de cuidados comunitarios que hay en los barrios, que para una mujer es muy difícil encontrar un lugar donde dejar a sus hijos y poder continuar con su vida, digamos, tener un proyecto personal, trabajar, estudiar, lo que sea. Ella lo cuenta muy bien, está muchos meses buscando una guardería. Además tiene el conflicto de que su hijito es negro, entonces no quiere que sea discriminado, entonces quiere ir solo a lugares donde haya otros niños negros, y te cuentan, por ejemplo, va uno y le dice, ¿tenés niños negros aquí? Le pregunté a la mujer muy guapa con 3 o 4 niños sobre el regazo. Oh, te acabas de perder a uno, le dice. Un niño negro precioso, pero listo y amoroso como el tuyo. Cuando oí el pero, para no ser desagradable delante de aquellos niños blancos, me levanté y me fui, ¿no? Ese pero, tal cual. Bueno, todo ese conflicto, hasta que, bueno, finalmente no solo encuentra una guardería, sino que ayuda a construir una guardería de gente súper piola, aparentemente, y ella dice, encontré mi guardería propia, como esta idea del cuarto propio, es decir, una madre cuando logra esto de poder despegar, desanudar el nudo materno, porque ella habla del nudo materno, de que es como el momento en el que están todavía anudados el bebé y la madre, como desanudarlo, dejarlo en un lugar y confiar, ahí ella puede seguir con su vida. Y finalmente se separa de James, es espectacular. Bueno, bueno, sí, las guarderías, tener una guardería propia, y ella vuelve a decir lo importante de que una mujer tenga su propio dinero para no depender de nadie y poder hacer lo que quiera. Dice, una mujer, decía Virginia Woolf, una mujer debe reservarse 500 libras al año y una habitación con cerrojo si quiere escribir. Y, por lo que había comprobado, tenía razón. Considerando toda la maravillosa historia de las mujeres y la literatura, no se equivocaba. Pues bien, sin un cerrojo en la puerta, disponía de un piso para mí sola 6 o 7 horas al día, pero sin las 500 libras al año y sin la esperanza de cobrar un solo céntimo. Solo tenía James y su jornada de 8 horas, que cada semana sumaban 40 y...
A estas alturas tenía muy claro que el dinero era el quid de la cuestión. Yo vivía en un mundo muy particular. Si no generaba dinero, no era una adulta, sino era un parásito que reptaba bajo el minutero que marcaba las jornadas de James. Temía quedarme sola repentinamente, atrapada en una sórdida dependencia y desdeñar el respeto que me había ganado y que conservaba a buen recaudo. La falta de dinero era el primer obstáculo que debía superar si quería dedicarme en cuerpo y alma a la escritura. Bueno, yo hice un repaso más o menos de los momentos que más me interesaron a mí, medio arbitrario, los momentos que más me interesaron a mí para pensar también desde algunas cuestiones de la perspectiva de género. Veo que comentaron un montón. Si les parece, como quedan algunos minutos, podemos abrir el micrófono. Si alguna tiene ganas de hacer algún comentario, puede levantar la manito. Creo que abajo tienen una manito azul donde pueden tocarla y podemos abrir el micrófono. Bárbara puede darles el mic para participar. Si alguna tiene ganas de decir algo, sumar algo. Karina Rita Medina, hola. ¿Ya puedo habilitarlo yo? Gracias. Ya pueden habilitar ustedes su propio micrófono, si alguna quiere... Si alguna quiere decir algo. Yo te había preguntado, quedó arriba de todo, pero quiero saber si hay un cupo para sumar a mi madre. Creo que hay cupo, porque faltaron... No sé bien cómo es eso, no lo manejo eso yo, pero creo que se habían anotado un montón de personas y muchas no vinieron, así que debe haber, hay lista de espera. Hay lista de espera. Supongo que podés intentar mandar la inscripción y ver si te avisan que puede venir tu mamá. En la inscripción aparece que ya no hay cupos. Y vieron cómo es, como estamos todos en casa, hay un curso, te anotás y después no venís. Por favor, tome la palabra porque estoy hablando hace 1 hora y media sin parar. Sí, ahora lo paso. Ahora lo paso porque lo vamos a trabajar, no la próxima, pero la otra. También pego toda la bibliografía que vamos a trabajar. Si me esperan un segundo, porque estoy buscando el mail donde mandé todo. Y los tópicos más o menos de cada libro. Lo pego acá en el chat. A ver si salió. Sí, el link al EPUB, al libro digital, no salió, pero ahora lo pego aparte. Ahí está de baja libros, que se lo pueden bajar gratis al libro. Tiene varias crónicas. Es un libro en torno a la consigna era ser hija, ser hijo, ser hija. Como había que escribir historias en torno a ser una hija. Lo vamos a ver bueno, también como es un vínculo, ¿no? Hablamos más que nada desde el lugar de la madre hoy. En la próxima vez vamos a hablar desde el lugar de la hija. Y también los vínculos entre madre e hija son complejos, todos los vínculos son complejos, todos los vínculos son ambivalentes, habíamos dicho, pero bueno, cada uno tiene su particularidad. En alguna reunión vamos a trabajar la construcción de personajes femeninos para poder escribirlos. No particularmente, no vamos a hacer taller de escritura acá, es más que nada una sala de lectura, esa es la propuesta del programa, es una sala de lectura donde vamos pasando con estos ejes temáticos por diferentes libros, pero bueno, seguramente la participación pueda generar algunas ideas para construir personajes femeninos.
me parece, porque vamos a tratar de buscarle la complejidad a estos personajes, no son personajes llanos. ¿Qué hay que leer para la próxima? ¿Mariage y Ojeda? Sí, dentro de lo posible. Vamos a trabajar en Marina Mariage, la idea de la hermandad entre las hermanas, y en el libro de Ana Ojeda, que también es la historia de una madre, pero bueno, vamos a trabajar también esta maternidad diferente, una maternidad en Buenos Aires, en el siglo XXI, no en el siglo XX, es muy diferente, pero sobre todo me resulta muy interesante un grupo de amigas que tiene ella. No sé si alguna ya leyó este libro, salió hace poquito, se No, llama... Estoy leyendo un comentario. Me parece interesante pensar los vínculos de la maternidad desde una perspectiva del feminismo comunitario, desde donde los lazos son comunales. Sí, yo creo que sería súper interesante pensarlo así. Un poco, acá está planteado cuando habla de esta guardería que logra construir de forma medio comunitaria, ¿no? Como proyectando los deseos de varias personas de una misma comunidad y cómo los cuidados pueden llegar a dejar de ser parte del universo de lo privado, ¿no? Algo que ocurre en las cuatro paredes de una casa y que siempre recae sobre las mujeres, para pasar a ser algo, cuidados comunitarios, ¿no? Eh, me parece que sería súper interesante. Eh, Creo que la cuarentena evidencia el trabajo que es llevar una casa adelante, nos esclaviza más aún. Así es. Bueno, eh, si les parece, nos vemos el miércoles que viene a las 18 horas también. Entonces, los lazos y chispas que vamos a trabajar la próxima es los vínculos de amigas y los vínculos de hermanas. ¿Sí? No quita que vamos a seguir hablando también de las maternidades, porque bueno, atraviesan también todo. Así que bueno, les mando cariños a todas y nos vemos.